Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Irene Fernández, trabajo como fisioterapeuta especializada en terapia visceral y en suelo pélvico y hoy me gustaría explicaros qué es la fisioterapia obstétrica, cuáles son nuestras competencias en el embarazo y en el posparto. Un campo al que os invito que os adentréis y que profundicéis porque la verdad es que es un campo maravilloso. Entonces, si tuviéramos que hacer una definición de qué es la fisioterapia obstétrica, pues hablaríamos de aquella especialidad que desde métodos y técnicas de fisioterapia trabajan durante el periodo obstétrico de la mujer, tanto para la prevención como para el tratamiento de posibles disfunciones músculo-esqueléticas que se den a lo largo de la gestación. Si hablamos específicamente de las competencias, fijaros, tenemos competencias en pautar, orientar en la actividad física pre y postnatal. ¿Sí? Una actividad física segura postnatal pasa por una valoración previa desde un punto de vista de fisioterapia. Control de suelo pélvico tanto en el embarazo y la valoración en el posparto. Si una mujer durante la gestación presenta incontinencia urinaria, además de comentárselo a su obstetra, a su comadrona, debería ser visitada por un fisioterapeuta quien valorará, evaluará ese suelo pélvico y podrá pautar ejercicios específicos, quizás no para eliminar esa incontinencia urinaria, pero sí para permitir que la mujer tenga una calidad de vida mejor en cuanto a esas pérdidas de orina. Evaluación de la pelvis, también en el posparto, educación al nacimiento. Podemos hablar de la pelvis, podemos hablar de las respiraciones, de las posturas y esta educación, esta parte más cognitiva de una sesión de preparación a la maternidad, muchas veces la podemos utilizar para acompañar emocionalmente a la mujer. Hay mujeres que desean saber, desean conocer y el hecho de saber cómo es su pelvis, saber qué respiraciones, qué pujos, qué posturas pueden utilizar durante el trabajo de parto, les da tranquilidad, les da seguridad en el proceso. Así que os invito a que os forméis específicamente en estos temas para ayudar emocionalmente también a las mujeres. Y cómo no, tratamiento de las disfunciones musculoesqueléticas, tratamiento de las disfunciones articulares que puedan presentarse en la gestación y que puedan presentarse también en el posparto. Esto sería lo que nos han entrenado a todos nosotros fisioterapeutas durante la carrera, durante nuestros estudios. Por lo tanto, si hablamos específicamente del embarazo, hablaríamos de una psicoprofilaxis obstétrica, la gimnasia prenatal, la respiración, la relajación, todo lo que tiene que ver más con la parte emocional, quizás. Una profilaxis de las disfunciones del suelo pélvico. Es interesante explicarle a la mamá lo que es un ejercicio de contracción del periné y en qué momento realizarlo durante el embarazo y en qué momento durante el embarazo dejarlo de hacer, porque no nos interesa fortalecer, sino que nos interesa que el cuerpo empiece a relajarse para justamente eso, para ese nacimiento. Control de la postura. En otro vídeo podréis ver cómo incluso el 80% de las mujeres durante la gestación presentan dolor lumbar o lumbopélvico, por lo tanto, evaluar la postura en el embarazo, en el parto y en el posparto va a ser clave como prevención de esa posible disfunción que pueda aparecer. Y una cosa súper interesante, la actividad física. Los beneficios de la actividad física son múltiples, tanto para la mamá como para el bebé, como para el posparto. Así que os invito a todos y a todas las que estéis trabajando con mujeres embarazadas a que os forméis en actividad física específica de la gestación, ya que la mujer puede hacer algo más que sentarse encima de una pelota y mover simplemente la pelvis. Si hablamos del tratamiento, esto va a ser algo rápido. Sabéis que podéis trabajar disfunciones musculoesqueléticas, ya sean vertebrales, miofasciales, por una lumbalgia, un dolor en las lumbares debido al cuadrado lumbar, o un dolor en las dorsales, D4, D5, porque le falta movilidad a nivel de las costillas. Hay una costilla que no se está acabando de abrir como nosotros desearíamos y aparece un puntito de dolor que no se ha podido adaptar esa zona dorsal. Y cómo no, disfunciones del suelo pélvico. ¿Cuáles van a ser las disfunciones que nos podemos encontrar durante la gestación? Pues podríamos encontrarnos una incontinencia urinaria, podríamos encontrarnos dolor, peso, una variz, ya sea a nivel vulvar o a nivel hemorroidal, a nivel rectal, o
dolor en las relaciones sexuales. Por ejemplo, hay muchas disfunciones que pueden darse y desde la fisioterapia uroginecológica tenemos cabida para ese tipo de técnicas que pueden ayudar a la mujer justamente a esas disfunciones que se presentan durante el embarazo o el posparto. Durante el parto, fijaros, es interesante que conozcamos posturas, no tanto para ayudar a la mamá en el momento del expulsivo, porque no es nuestra competencia, esto es cosa de los obstetras, de las matronas, pero sí para enseñarles que tenemos diferentes posturas que pueden adoptar a lo largo de todas las clases de preparación a la maternidad y que a lo mejor alguna de las que hayáis practicado en clases son las que ellas deciden utilizar durante su trabajo de parto, la dilatación, el expulsivo. Hablar de los pujos, que es un pujo dirigido, que es un pujo fisiológico. ¿Cuál será mejor que realice la mujer para evitar daño en el periné? ¿Sí? La analgesia. No toda la analgesia pasa por una epidural. La epidural muchas veces ayuda a que el trabajo de parto se dé, no se quede estancado. Pero a lo mejor hay otras mujeres que utilizarán la epidural porque desconocen que hay otros métodos que pueden utilizar también de manera analgésica. Y cómo no, un adiestramiento abdomino-diafragmática, este pistón entre diafragma, transverso y suelo pélvico que nos va a ayudar en el momento del expulsivo a que el bebé pase por este canal de la vida, por este canal del parto, de la mejor manera posible y además con el mínimo riesgo posible de daño perineal para la mujer. Si hablamos del posparto, ¿qué deciros? La normalización de la postura, la normalización de las tensiones lumbopélvicas, posiciones de lactancia, por ejemplo, que puede aparecer dolor en el brazo, en el pectoral menor, en la espalda, en las cervicales, pues todas estas normalizaciones de las estructuras no solo lumbopélvica, sino a nivel general de la postura, es competencia nuestra. Nosotros estamos especializados justamente en eso. Valoraremos el suelo pélvico, cómo está su tono, cómo está su fuerza. ¿Hay un reflejo clitoriano correcto? ¿Se da, no se da? ¿Hay dispareunia? ¿Existe dolor? La dispareunia es el dolor que puede aparecer ya sea a nivel superficial, a nivel del periné, como a nivel profundo. A nivel superficial puede ser, pues, por un hematoma producido por una ventosa o kiwi, que se llame ahora, o por un forceps o por una episiotomía. A nivel profundo, quizás esas dispareunias profundas pueden darse pues, a una congestión que se da a nivel de la pelvis menor y se manifiesta muchas veces durante las relaciones sexuales a esa penetración profunda o cuando hay flexión de las caderas de la coxofemoral de la mujer. Por lo tanto, dispareunias, coxigodinias, el coxis, por favor, es el hueso olvidado en el posparto. El coxis, además, a nivel del suelo pélvico, forma parte de la inserción de ese pilar posterior del suelo pélvico, así que es interesante saber cómo ha quedado ese coxis en el posparto. Igualmente, las matronas, los obstetras lo valorarán, pero si la mujer presenta dolores a la sedestación, dolor que refiere en toda esta zona, interesante que lo valoréis y que lo tratéis, si fuera el caso. Dolores a nivel del periné, la diástasis. ¿Qué pasa con la diástasis en el posparto? Tenemos que saber valorar una diástasis, tenemos que conocer que la diástasis durante el embarazo es fisiológica y que no hay mejor tratamiento que la prevención. Por lo tanto, no solo va a ser importante que sepamos valorar la diástasis en el posparto, sino todos aquellos ejercicios que podemos hacer durante la gestación para evitar que esta diástasis sea más grande, sea excesiva y no fisiológica. Y deciros que la diástasis es fisiológica en el 100% de las mujeres durante la gestación, es necesaria. El factor mecánico del útero hace que los rectos anteriores del abdomen se separen, así que es necesaria. Lo que no es necesario es que sea más grande de lo que toca. Y que el 100% de las mujeres en el posparto van a presentar una diástasis. Incluso se puede considerar fisiológica 4 semanas después de haber dado a luz. Pero ¿qué pasa pasadas 8, 10, 12 semanas con esa diástasis? ¿Qué pasa si mi faja abdominal no está trabajando correctamente? ¿Cómo va a repercutir el trabajo de esa faja abdominal en el periné? Así que tenemos que aprender a evaluar la diástasis y sobre todo a reeducarla, a rehabilitarla, si es que fuera el caso. Lumbociatalgias, dolor a nivel de las dorsales, etcétera. Por lo tanto, podemos y debemos hacer muchas cosas en este acompañamiento de la mujer y me gustaría citar una frase de José Miguel Amóstegui, profesor al que
yo tuve la suerte de conocer en uno de los cursos en los que me formé con él, y cito palabras textuales suyos. Al final, la fisioterapia obstétrica tiene que ser una fisioterapia especializada en el acompañar a la mujer para descubrir su cuerpo, su suelo pélvico y sobre todo para tratar o prevenir esta patología dolorosa obstétrica. En definitiva, que disfruten del embarazo, que lleguen al parto en las mejores condiciones físicas posibles y que tenga la mejor recuperación posparto que pueda tener esa mujer y que nosotros los podamos acompañar. Me parece una frase muy bonita de José Miguel Amóstegui que me ha parecido interesante que descubrierais. ¿Y qué pasa específicamente en el posparto? ¿Cuál sería? Hemos hablado, ¿no?, un poco de cuáles serían las competencias, y si nos vamos a hablar específicamente del fisioterapeuta en el posparto, pues fijaros que un resumen sería establecer cuál ha sido el desarrollo del embarazo y del parto. Tenemos que hacer una anamnesis previa que nos diga cómo ha ido el embarazo, cómo ha ido el parto, para extraer todas esas informaciones que nos hagan pensar en cómo está ese abdomen, ese periné de la mujer. Establecer un balance de la lactancia materna y de la alimentación. La lactancia materna o la alimentación materna no es una competencia específica de la fisioterapia, pero al final estamos trabajando con personas y tenemos que saber que podemos dar un consejo nutricional y que sea un consejo nutricional óptimo. Así que os invito a que os forméis específicamente en nutrición durante el embarazo, en el posparto, que nos va a ayudar justamente a eso, a que en el posparto haya la menor inflamación posible y que los tejidos puedan regenerarse de la mejor manera. Establecer un balance postural, un balance urogenital y, por favor, una pregunta tan fácil como ¿qué tal llevas la maternidad? Establecer un balance emocional en el que ahí muchas veces se dejan ir y salen alguna expectativa no cumplida durante el parto o algo a nivel emocional que estén viviendo durante este posparto más inmediato, y que muchas veces, si les das un lugar para poderlo expresar, ya solo eso forma parte de un inicio de tratamiento, incluso para que vosotros podáis detectar alguna señal que os haga pensar en que a esta mujer hay que derivarla con un profesional, con un psicólogo especializado en psicología perinatal. Además, en un momento dado, si la lactancia no se está dando como querríamos, si aparece un inicio de inflamación en la mama, en ningún caso una mastitis, ¿sí? No hay una inflamación real, grande, simplemente notamos un inicio de calor, pues bueno, hay algunas técnicas, como las técnicas de Marmet, que nos ayudarían a facilitar esa lactancia, vigilancia de los pechos. Muchas veces os están viendo a vosotros, a vosotros fisioterapeutas especializados en obstetricia, y aún no han ido a ver al médico o a la matrona. Por lo tanto, vosotros tenéis que poder descubrir cuáles son esas señales de alarma que me dicen que a nivel de la mama está empezando a aparecer alguna disfunción. Y cómo no, sería como la parte final, la aplicación de aquellas técnicas de normalización de la postura o de normalización urogenital relativa a los diferentes periodos, ¿sí? En qué momento está esa mujer, cómo están sus ilíacos, cómo está el diafragma, cómo es su postura, y conseguir que con esa normalización de las tensiones la postura de la mujer vuelva a las condiciones pregestacionales. Teniendo en cuenta que gracias a una buena postura, a una buena gestión de la presión, muchas veces el suelo pélvico viene solo y empieza a recuperarse. Por lo tanto, hasta aquí estas reflexiones de que la fisioterapia tiene un papel dentro de la obstetricia, y os invito a que os forméis específicamente en fisioterapia obstétrica. Dentro de Fisiocampus tenéis vídeos para profundizar más en este campo de fisioterapia obstétrica. Por mi parte lo dejamos aquí y os invito a que sigáis en vuestra plataforma Fisiocampus. Muchísimas gracias.